La entrevista. Hoy, Juan Miguel Martín Mena, en La Última Trabajadera. Bueno, pues continuamos con este programa, con este segundo bloque en el que tenemos la fortuna también de contar con uno de los artistas más importantes de nuestra Andalucía. Él es Juan Miguel Martín Mena y gracias a la Hermandad del Prendimiento hemos podido disfrutar de su primera obra para Almería, pero la actualidad pues nos ha hecho que además sepamos esta misma semana que ha sido designado el cartelista de nuestra Semana Santa del próximo 2023. Juan Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido a La Última Trabajadera. Es un placer tenerte aquí, además, con noticias tan buenas para nuestra ciudad, viniendo de la mano de un artista como tú. Pues la verdad que muy sorprendido y muy agradecido doblemente. Primero por la acogida del cartel del Prendimiento y el trato recibido hace 2 semanas que estuvimos por allí, y luego con la gran sorpresa y la gran ilusión que me hace pues que cuenten conmigo para el cartel oficial de la Semana Santa. La verdad es que han sido 2 noticias que, sí te puedo decir que cayeron muy bien, ya sobre todo la primera, cuando subimos que serías el autor del cartel del 75 aniversario. En Almería llegaron sobre todo esa obra de la Semana Santa de Córdoba, una obra que sorprendió muchísimo a muchas personas. Y se había escuchado ya de alguna forma ese trabajo tuyo, pero para ir un poco por partes, como te decía, la entrevista en realidad la configuramos por ese cartel del Prendimiento y por supuesto queremos hablar de él. Te queríamos preguntar, como digo, pues eso, ¿cómo has vivido este primer trabajo para Almería? ¿Cómo se vive el primer trabajo para una ciudad, para una capital andaluza y para una hermandad de su Semana Santa? Pues se vive con muchísima responsabilidad. Cada cartel, cada trabajo que hago, por supuesto, pues entrego cuerpo, alma y corazón pero sabe de cierta forma diferente cuando es el primer trabajo para una ciudad, y más para una ciudad como Almería. Se vive con la misma ilusión, con el mismo esfuerzo, pero tiene ese plus de carta de presentación que en este caso ha sido este cartel. ¿Y cómo se fue configurando ese proceso? Porque sí es cierto que el anuncio o la comunicación de la hermandad hacia ti fue bastante anterior al momento de la presentación. ¿Cómo has vivido ese proceso hasta que se ha ido configurando la obra? ¿Cómo se viven pues, esas primeras ideas que finalmente desembocan en la definitiva? Pues sí, pues yo creo que ha sido el proceso más largo, el periodo de tiempo más largo que he tenido para prepararlo. Fue hace 2 años cuando María del Mar Marín, la hermana mayor, pues se puso en contacto conmigo y pues me comentó todos los proyectos que tenía para el aniversario y que querían contar conmigo para precisamente el cartel. Por supuesto, pues me dio tiempo en todo este tiempo, pues sobre todo, una parte esencial de mi trabajo, que es conocer con lo que voy a trabajar. Yo conocía la Semana Santa de Almería pues por lo típico, por vídeos, por redes sociales, por fotografías y tal, pero precisamente yo no conocía presencialmente nada de ahí, de Almería. Y pues todo este tiempo me ha ayudado a conocer más de fondo la Hermandad del Prendimiento, toda su historia, toda la vida de hermandad que tienen actualmente, la hermandad en la que se ha convertido durante estos 75 años, y sobre todo la devoción. Cómo esos 3 titulares están presentes en la devoción de sus hermanos, y cada uno de ellos con sus características, con su atmósfera diferente en cada uno de los 3, y que poco a poco fue definiendo algo que no era nada fácil. Yo en la presentación lo decía, ha sido uno de los retos más difíciles con los que me he encontrado, porque no es fácil meter en una misma composición, meter 2 titulares cristíferos, como es el cautivo y el prendimiento, y la Virgen, la Virgen de la Merced. Eran 3 imágenes que deberían de salir con el mismo protagonismo y que no cargara mucho la composición. Aparte, se me unía
el reto de contar una historia que precisamente muy positiva no era. La Hermandad del Prendimiento en sus principios sufre muchos altibajos, sufre una gran época de decadencia, y cuando parece que la hermandad está retomando vuelo y se está afianzando bueno, y se está haciendo su sitio y creciendo, pues ocurre el fatal desenlace de 1996 con ese incendio que bueno, yo lo he vivido tanto, he preguntado tanto, he leído tanto que lo siento como mío, y es una pesadilla, una verdadera pesadilla. Entonces, ¿cómo podía yo celebrar un aniversario con algo tan triste, con algo tan trágico? Pues tuve que tirar, después de leer y de ver mucho y estudiar mucho, pues me fui directamente a ellos, a los protagonistas, a los que están día a día en la Hermandad del Prendimiento trabajando y que me contaran. Esa conversación de 10 minutos me cambió la historia, me hizo todo mucho más fácil, y ahí, como yo digo en la presentación, ahí saltó esa chispa que prende un fuego, pero que en este caso no es algo malo, no es algo negativo, no es ese tabú. Enciende un fuego de fuerza, de ilusión, que hace volver a latir un corazón que bueno, pues ese corazón dividido en tres que tiene cada uno de los hermanos del Prendimiento. Además, Juan Miguel, creo que lo comentaba Sergio en la propia presentación, que es llamativo incluso que se aprecia esas llamas, ¿no? Se dejan ver esas llamas. Al final también es algo, dentro de lo que cabe, arriesgado, no sé si lo compartirás, porque, como tú dices, es un hecho trágico, pero a pesar de ello, se ha entendido perfectamente porque es un espíritu que hay en la propia hermandad, ¿no? Que de ahí resurge un poco todo lo que es a día de hoy el Prendimiento. En esa conversación que yo te comento, me di cuenta que aunque fuera un tema tabú, como he dicho antes, y desagradable, puesto que a los mayores se les saltaban las lágrimas hablando, se les temblaba la voz contándome el episodio, pero yo sabía que eso tenía que estar en el cartel, porque es que es el punto de inflexión de la historia, de la verdadera historia de la hermandad. Aunque haya sido muy reciente, pero realmente yo creo que es el cambio que toma y que existe en la historia de la hermandad. Al principio lo tenía claro, que tenía que estar presente, pero no tenía claro cómo tratarlo. Era muy delicado, dudé mucho y me arriesgué muchísimo. Y hay una anécdota que es cuando creo ese lema de arde, late, cree, que bueno, pues se lo adelanté a los hermanos del Prendimiento, y bueno, la segunda frase que le escribí, le dije, no tengáis miedo, no he arriesgado mucho. Aún así, bueno, pues ellos, ese lema, pues les hizo un poquito más de incertidumbre, un poquito la tensión, un poco más hasta que vieron la obra, y bueno, el momento de ver la obra de ellos nunca se me olvidará, porque ya te digo que era un tema muy delicado, que yo no sabía si lo iban a interpretar tal como yo lo sentía y como lo quería ver representado, y rápidamente no, porque hubo 3 minutos ahí de silencio total, el cual se me pasaron 1000 cosas por la cabeza, pero la primera reacción fue de absoluta comprensión, de hacerse. Es un detalle que a mí me gusta mucho cuando el espectador ve el cartel. Rápidamente esas 3-4 personas se hicieron dueñas del cartel. El cartel ya pertenecía al Prendimiento, con las miradas que me devolvieron cuando vieron la primera imagen. Entonces me di cuenta que la forma de tratar ese episodio y esa vuelta de hoja que yo le he querido dar a ese episodio se había entendido perfectamente. ¿Y cómo fue el momento? Porque imagino que ese primer momento fue con la gente de la Junta de Gobierno, obviamente, pero ¿cómo fue el momento ya en el Teatro Apolo el pasado sábado,
cuando ves la reacción de los hermanos ante esa presentación, que además comentabas que había sido una de las mejores presentaciones que habías vivido de una obra tuya. ¿Cómo fueron esos momentos? Pues nada, eso mismo. Me enfrento a un acto que bueno, ya me habían avisado, ya María del Mar sí me había dicho que no iba a ser una presentación de un cartel al uso, que me esperara cualquier cosa, y bueno, pues iba abierto a cualquier cosa y con la ilusión de ver algo nuevo. Efectivamente, no es que no me defraudaran, sino que triplicaron mis expectativas y consiguieron pues darle una importancia a mi trabajo que nunca, o al menos de esa manera, no había tratado nunca en ningún sitio. O sea, bueno, yo tengo una cantidad de presentaciones a mi espalda bueno, que con muchísimo cariño, con muchísima solemnidad, con mucho espectáculo incluso, pero de esta manera la verdad que nunca había tenido una presentación así. El momento en el que ya de por sí, gracias a esos regidores, a esos directores del acto, hicieron tan bonito que bueno, pues que nos trasladaron a la plaza a la misma puerta de la catedral, y ver mi cartel, ya de por sí la obra es grande, pero lo ampliaron aún más, y ver ese Teatro Apolo pues de pie, emocionados, porque hice el gesto de intentar mirar para atrás y vi unas caras realmente emocionadas. Pues la verdad que esa sensación es el mejor pago que puedes hacerle a tantas horas y tantos días de incertidumbre, de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Bueno, Juan Miguel, como decía, también la actualidad nos lleva a preguntarte por esa designación como cartelista de la Semana Santa de Almería 2023. En este sentido, ¿cómo recibes esta noticia? Porque imagino que todavía estarías un poco en esa burbuja de todo lo que estaba pasando con esta obra de que te ha llevado tanto tiempo, y te llegaba también esta noticia. Pues me coge justo en los últimos días de ejecución del cartel del prendimiento. Y bueno, y se ponen en contacto conmigo, y por supuesto yo lo relacioné con alguna historia que tuviéramos pues para hacia el fin de semana que yo iba a pasar en Almería con la presentación y tal. Entonces, bueno, pues me llamaron, al final tuvimos varios días para podernos poner en contacto, y realmente yo pensaba que era para algo del emprendimiento. Cuando a mí me ofrecen el cartel de la Semana Santa, realmente yo o no lo entiendo o no lo quería entender. Me hizo muchísima ilusión y digo, bueno, para que a lo mejor aquí estamos confundiendo. Y bueno, no, realmente sí, me estaban ofreciendo nada más ni nada menos que el cartel de la Semana Santa oficial pues de Almería, una capital de provincia, y bueno, que tiene unos antecesores que para mí son referentes en la cartelería cofrade. Pues a mí me llena de ilusión, y de nuevo el segundo sentimiento es de un poquito de miedo, de responsabilidad, y de qué contar a esta Almería que yo estoy empezando a conocer, y que bueno, que gracias a este último trabajo pues he entrado con las puertas abiertas y los brazos abiertos, y que hacen que lo coja con más ganas, con más ilusión, y sobre todo, bueno, ya te digo, con muchas ganas de conocer el resto de la Semana Santa que ya conocía, pero que estoy conociendo y desgranando poco a poco en todo este proceso de investigación que es en el que me encuentro ahora. Te iba a preguntar también por eso, justo, Juan Miguel. Imaginamos que por el tiempo que nos encontramos, precisamente te encuentras ahí en ese proceso de investigación, de conocer un poco más la Semana Santa de Almería. Y te queríamos preguntar precisamente eso, ¿qué estás descubriendo que te está sorprendiendo de la Semana Santa almeriense? Bueno, lo común que yo encuentro en todas las cofradías de Almería son hermandades y corporaciones muy activas, con una vida de hermandad continua durante todo el año. Yo soy cofrade de cuna, me he criado en una casa hermandad como muchos de nosotros, y eso lo valoro mucho.
yo en el tema artístico y sobre todo el tema cofrade, si se hace un repaso a mi cartelería, hay poca escena cofrade en el sentido de que tiro más por el poder devocional, por el poder de las imágenes y por un sentido o un significado un poco más profundo de lo que se festeja. Me gusta como a cualquiera una marcha bien tocada, un paso que ande bien y unos candelabros y una candelería encendida. Pero creo que es muy importante que los que estamos dentro, viviendo la hermandad desde dentro y la devoción a nuestros titulares, pues hagamos más hincapié en ese poder devocional que tiene. Me encuentro con Almería con ese tipo de hermandad que tanto me hace sentirme identificado. Y bueno, poco a poco, con su riqueza, por supuesto, patrimonial, que va creciendo. Sí, me sorprendía el crecimiento en pocos años del tema patrimonial y que bueno, de la diversidad de espíritu de cada hermandad, de caracteres diferentes que tiene cada cofradía. Estoy en ello, ya estoy en un proceso casi de digamos, finalistas de ideas y de titulares y bueno, la verdad que me ha sido muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, ya por el tema del tiempo, pues me tenía que decidir y bueno, ya tenemos que ir pasando a otra fase, que es la de ejecución del boceto y preparándolo. Desde la agrupación, Juan Miguel, ¿te han ayudado algo? ¿Te han dado alguna información? ¿Te han dicho, pues mira, puedes conocer esto? ¿Te recomendamos investigar otra cosa? ¿O te han dejado un poco a tu libre albedrío, en el buen sentido de la expresión, que investigues, que tú mismo descubras lo que te pueda llegar a encantar? Bueno, pues han sido muy profesionales. Han sido muy profesionales y han dejado aparte, cada persona con la que he hablado, han dejado aparte sus devociones personales y particulares y bueno, y solo me han contestado y solo me han contado todo lo que yo le he preguntado, que no ha sido poco, porque tenía muchas dudas, que por mucho que tú investigues por tu cuenta, internet te lo pone muy fácil, redes sociales, programas como el vuestro, pues te lo ponen muy fácil, pero que el hablar cara a cara y con las personas con las que están el día a día, pues esos son las personas que te dejan claro bastantes ideas. Han sido completamente neutrales, no se agradece mucho esa libertad, porque realmente el profesional se encuentra con un trabajo completamente personal y bueno, yo normalmente siempre digo que la libertad al autor pues sale ganando tanto el que lo encarga como el autor. El autor deja su huella más personal y el autor se encuentra con ese esfuerzo que tiene un efecto espejo. Todo lo que yo entrego y derramo en ese lienzo, estoy completamente seguro que de la misma forma se recibe por el espectador. Entonces esa libertad y esa tranquilidad a la hora de estudiar y de que bueno, que no es lo mismo que cuando te imponen un titular que bueno, pues que hay que trabajarlo por supuesto y no hay problema, pero siempre te vas a sentir más identificado porque los mensajes son diferentes. Entonces no va a tener nada que ver el mensaje que he dado con el prendimiento al que voy a dar con el cartel de Semana Santa de Almería o el de Osuna o el de Marchena, que van a ser mensajes completamente diferentes. Esa libertad te deja que vayas cogiendo el camino que prefieres. Pues Juan Miguel, para ir terminando ya con esta fantástica entrevista, ¿crees que la propia idiosincrasia de Almería, con esa luz, con la característica luz y el color de Almería, conjuga muy bien con el estilo que presenta actualmente? Mira, precisamente antes se me ha escapado decirte que una de las cosas que más me gustaron cuando ya empecé a investigar bien es precisamente la alegría, el color, la luz de Almería. Y me siento completamente identificado. Si el que quiera ver mi obra, bueno, hay siempre un poco de todo, pero normalmente hay mucha luz, mucho color y bueno, no es que sea un adelanto, sino que precisamente pues quizás sea
como una pequeña firma de mi obra, bueno, pues que todas van cargadas de luz y de color. Esta precisamente no va a ser menos, y menos tratando de eso, de Almería, que es una ciudad alegre, preciosa, a la que yo me he sentido súper cómodo y súper bien acogido, y que precisamente me ha sorprendido por la belleza de sus rincones. Pues Juan Miguel, deseando ya que llegue ese 25 de enero, creo que es la fecha que ha marcado la agrupación para presentarlo, deseando, como digo, que llegue ya ese día para conocer esta segunda obra con la que te adentras en nuestra ciudad. Estamos convencidos, puedo decir que la repercusión de esta noticia ha sido muy muy positiva, incluso te diría que entre comillas, obviando lo que ha sido el cartel del Prendimiento, porque, como te decía, tu nombre ya había sonado en algún momento en la Almería con otras obras que habías realizado, y yo creo que ese cartel del Prendimiento ha servido para, definitivamente, ponernos a todos con los dientes largos para poder ver cómo expresa la Semana Santa almeriense. Pues no sabes lo que me alegra, porque es un tema un poco delicado, y muchas veces piensas, bueno, ¿cómo van a coger esta noticia tan sumamente pegadas una de otra? Y van a decir, bueno, este hombre quién es para tener que estar aquí ahora todo el tiempo metido y tal, de intrusismo quizás, ¿no? Y la verdad que me llena de alegría que se haya recibido de esa manera, porque yo desde luego me comprometo a de nuevo dejarlo todo, poner toda la carne en el asador y entregarme en cuerpo y alma, como siempre lo hago. Pues lo dicho, Juan Miguel, que estamos deseando que llegue ese día, y por nuestra parte, por supuesto, te agradecemos que hayas encontrado un hueco para poder contarnos todas estas impresiones, para que los cofrades almerienses puedan conocerte un poco más, puedan conocer un poco más esa hora del Prendimiento, y por supuesto puedan también conocer cómo estás viviendo ese proceso de cara al cartel de la Semana Santa del próximo 2023. Así que nada, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme entrar en vuestra casa, y un abrazo enorme. Un abrazo.